Bueno, buenos días a todos y a todas por estar aquí esta mañana compartiendo un rato que espero que sea agradable y participativo con todos ustedes. Esto es un evento, es un coloquio organizado por la Fundación Alternativas y como ven ustedes es la primera vez que estamos en la casa encendida. Y hoy venimos a hablar pues, de esa cosa tan aparentemente abstrusa o abstracta que es la autonomía estratégica europea. Invitados estupendos que son Miguel Otero. Muchas gracias, Miguel. Es profesor en el School of Global and Public Affairs del Instituto de Empresa y también investigador en el Real Instituto Elcano, un gran experto en estos temas. Gracias, Miguel. Y también con Bárbara Navarro, que ahora mismo estás ocupando el puesto de responsable de estudios, Public Policy y Relaciones Institucionales en el Banco de Santander. Tenemos que recordar además que surge en la época de Donald Trump, cuando empezamos a debatir o a temer que Estados Unidos no quería ya pues defender a Europa, incluso pues amenazando con retirarse de la OTAN. Esto, lógicamente, antes de la invasión rusa de Ucrania. Y ahí ya, bueno, pues un ejemplo claro también fue la retirada del acuerdo con Irán y Estados Unidos aplicando ya su poder extraterritorial con el dólar, impidiendo a las empresas españolas o europeas en general actuar en un sitio como Irán. Y eso es la mejor definición y ejemplo práctico de tanto autonomía como influencia, ¿no? Estados Unidos fuerza, influye sobre nosotros, nos obliga a no hacer negocios con Irán y nosotros no tenemos suficiente autonomía para poder defendernos de esa influencia, ¿no? de ese poder americano. Y yo creo que, bueno, lo estamos viendo en muchos ámbitos ahora, con la dependencia del gas ruso, incluso pues eso, con la dependencia que tenemos de muchas materias primas y mucha tecnología verde china. Y entonces ahí, bueno, pues el concepto ya se amplía a muchos ámbitos. España, ahora en su presidencia del Consejo de la Unión Europea, pues acaba de sacar un papel, creo que muy bueno, justamente sobre esto, sobre 4 ámbitos dónde estamos en nuestras dependencias, dónde deberíamos ir en cuanto a nuestra autonomía, que es tomar nuestras propias decisiones, en ámbitos como la energía, como la tecnología, como la salud y como la alimentación. Y abierta, que esto también es un concepto que sale un poco de Holanda y España, que saca un non-paper en parlancia de la Unión Europea, o sea, un documento conjunto hace unos años, donde abogan por, bueno, pues que no sea proteccionista, ¿no? Esa autonomía, que sea una autonomía pues más de quizás reducir dependencias, pero seguir abogando por interdependencias, porque las interdependencias pues hacen que haya una división del trabajo, que haya una eficiencia a la hora de actividad económica y que, bueno, en principio crea riqueza y prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, frente quizás a lo mejor a la visión más francesa de proteccionista, pues Holanda y España, 2 países más abiertos, que les ha ido bien con el comercio libre, etcétera, con abrirse al mundo, pues piensan que no podemos entrar en una espiral entre Estados Unidos y China y otros de cada vez un mayor proteccionismo. Europa, en este momento, y lo que nosotros estamos viendo, Europa se ha posicionado desde hace años en sus relaciones también con otros países, como en su competencia con otros países la ha basado mucho en ser capaz de exportar marcos regulatorios que puedan servir de referencia. Me voy a centrar en esto porque creo que es esto lo que ahora está impactando un poco a Europa y están intentando revertirlo. Entonces, todos nos acordamos del famoso GDPR, ¿no? Los temas de privacidad y otros marcos regulatorios donde Europa ha sido muy exitosa y realmente se considera a sí misma como una trendsetter en lo que es los temas regulatorios. Europa en este momento, no solo porque el mundo, primero, no sé si estamos yendo a una desglobalización, pero claramente el mundo está más fragmentado y sobre todo todos los temas geopolíticos y geoeconómicos gobiernan muchas de las decisiones que se están tomando en este momento. Europa lo que se está dando cuenta es que ha perdido competitividad claramente. Entonces,
ojalá fuese obsesión, pero el foco en competitividad hemos visto que se va incrementando cada mes en Europa y está muy bien, o sea, creemos que ese es el foco que tiene que tener. El foco en competitividad también viene dado por varios motivos. Uno, por una transformación digital y una transformación verde o una transición verde, una transición digital que alguien tiene que pagar. Eso para empezar. Dos, porque unos países con una deuda pública altísima. Y tres, la mirada también a la empresa privada y a las colaboraciones público-privadas. Y desde luego, claramente, en una competencia entre países, es decir, o entre regiones. Lo que antes a veces era una colaboración, ahora se ha convertido en una competencia. Y aquí sacaría claramente todo el tema de la transición energética, donde vemos que por un lado Europa tiene el Green Deal, por otro lado Estados Unidos tiene el IRA y por otro lado tenemos a China exportando masivamente y siendo número uno en la exportación de paneles solares y de coches eléctricos, que ha llevado a la Unión Europea o a los productores de autos europeos a poner una queja por estas importaciones chinas. Entonces, esta es una situación que se ha dado. El tema del sector financiero, bueno, esto seguro que lo sabéis, pero en Europa las inversiones se canalizan en el 70% a través del sector financiero, muy diferente que en Estados Unidos, donde el 77% de la financiación se canaliza a través del mercado de capitales. Europa tiene un mercado de capitales muy pequeñito, no tenemos una unión de mercado de capitales, cada país está fragmentado en ese sentido. Entonces, quizá lo primero que habría que hacer es, en cuanto a lo que es sector financiero, tener un único mercado de capitales y un único banking union. Por ahora tampoco tenemos escala en Europa. En Europa, pues ahora mismo estamos intentando ver, bueno, qué nos falta, por qué no somos capaces, y aquí tienes, ¿no?, las grandes empresas mundiales, por qué no somos capaces de tener grandes empresas, sobre todo en el sector tecnológico. Y entonces, bueno, yo creo que ahí Europa se enfrenta a lo que yo he venido llamando un nuevo trilema, ¿no? Y que vemos que es difícil conseguir esas, y eso va a raíz un poco lo que decía Bárbara, que es difícil conseguir los tres ángulos, si queréis, o esquinas del triángulo, ¿no? Y el triángulo consiste en, por un lado, la transición verde, ¿no? Estamos finalizando la COP, la Unión Europea es quizás el lugar más ambicioso en cuanto a reducir las emisiones. El Consejo Científico de la Unión Europea estima que para el 2040 tenemos que reducir las emisiones un 95% para llegar a net zero en el 2050. Por otro lado, tenemos la autonomía estratégica abierta, que eso es política industrial, eso es nearshoring o no, onshoring, es decir, necesitamos diversificar, pero también producir, ¿no? Necesitamos reindustrializarnos, si queréis, para ser eso, más competitivos, etc. Y tercero, esto que le encanta a los alemanes, que es disciplina fiscal. Puedes tener las tres cosas a la vez. Yo lo veo complicado. Mi sensación es que los americanos con el IRA apuestan por las primeras dos, pero la disciplina fiscal la han dejado de lado. Porque el déficit público de Estados Unidos este año va a estar en torno al 7%. Entonces yo creo que ahí Europa pues tiene que pensar un poco cómo combina todos estos factores para ganar competitividad, pero también, bueno, pues tener una regulación que también empuje hacia la transición energética, que tenga industrialización, pero que tampoco no haga que la deuda pública explote. Dos cosas, varias, que se pueden hacer. En primer lugar, voy a citar un tema que ha dicho Christine Lagarde hace relativamente poco, donde habla que se puede hacer en Europa y cita dos cosas: el mercado de titulizaciones que permitiría a los bancos, ¿no?, sacar deuda, sacar riesgo y poder pasarla a los inversores, poder liberar capital y, por tanto, poder financiar. Entonces, el mercado de las titulizaciones, securitizaciones en Europa, comparado con el de Estados Unidos, es muy pequeño. Entonces, esto es una reforma, que también es una reforma que se le ha sugerido a Mario Draghi, al profesor Draghi, en el informe de competitividad que está haciendo, y es una mejora que
que se está discutiendo ahora mismo en la Comisión Europea, pero que por un tema de la crisis financiera tiene poca tracción, está un poquito demonizado. Entonces, esto es una medida que sí que dinamizaría mucho el mercado y la capacidad de invertir. Y dos, el tema de financiar al sector de startups, ¿vale? Que también no nos olvidemos que el 90% en Europa son pymes y que ahí también es un sector a dinamizar. Esto dice Lagarde en cuanto a lo que nosotros consideramos, pues hay varias medidas, empezando por las de largo plazo que se llevan discutiendo 10 años, mercado de capitales único, Banking Union. Estos son largo plazo. Si me voy a las de corto plazo, claramente el mercado de las titulizaciones creemos que es un, como se dice, un low hanging fruit que se podría ejecutar y podría dar resultados. Pero luego hay distintas, es decir, una excesiva regulación. O sea, se tiene que revisar todo el tema, todo el marco regulatorio europeo. El marco regulatorio europeo está realmente impidiendo a las empresas europeas, es más, lo que antes era una ventaja competitiva se ha convertido en una desventaja competitiva para Europa. Entonces, esa es otra de las cosas a medio plazo que hay que hacer. Empresas europeas operando en terceros países. Es un claro ejemplo del banco. El banco tiene una gran presencia en Latinoamérica. Nos lastra la regulación europea. Cuando vamos con estándares europeos a operar en Latinoamérica, competimos con bancos locales y no podemos competir, estamos en una desventaja competitiva. Entonces, esta es otra de las cosas que tenemos. No hemos hablado, pero creo que también habría que traer a colación todo el tema de skilling y reskilling, porque nos vamos a encontrar el tema, no hemos mencionado el tema de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, con el empuje, y además acaba de aprobar la regulación de la inteligencia artificial, se ha llegado a un acuerdo político este fin de semana, pero el empuje de la inteligencia artificial generativa, la aplicación en las empresas, vamos a ver que el mundo que conocemos empresarial va a cambiar. Habrá que ver dónde está Europa en esa foto también, porque en esa foto sí que hay una gran competencia, que es parte del motivo de la gran competencia entre Estados Unidos y China, que es todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, hay muchos... ¿Qué se puede hacer, Vicente? Pues hay que darle un poquito la vuelta como un calcetín. A ver, ¿Europa tiene la capacidad de competir? Por supuesto, porque lo ha hecho en el pasado. Creo que Europa tiene que parar, ver qué es lo que hace muy bien y ver qué es lo que no hace tan bien y trabajar en sus fortalezas y mitigar sus debilidades. Hay una cosa clara, que esto lo digo yo, ya no lo dice ni del Lagarde ni Mario Draghi, que es el tema de escala. O sea, cuando tú pones a Estados Unidos y pones a China al lado, los dos países tienen escala, son países grandes que operan sin fragmentación interna. Europa es un país que es grande si lo juntas, si juntas todos los países, una región que si juntas a todos los países, pero hay una gran fragmentación. Si no tenemos escala, es muy difícil competir y este es un tema a solucionar. Hay muchísima regulación que es país por país. Si tú dentro del mercado europeo operas de manera fragmentada. Y este es un tema a resolver urgentemente. Bárbara hablaba de escala y yo creo que muchas veces tenemos un problema en considerar a China como un país más, ¿no? En las estadísticas, etcétera, ¿no? Se pone ahí China como uno más, pero la verdad es que hay muchas Chinas. Estamos hablando de un país de 1.400 millones, que lo decimos así como si fuesen 200 millones, pero es que es Estados Unidos y la Unión Europea juntos y todavía casi el doble, ¿no? Entonces, realmente es un sitio que tiene mucha pobreza, obviamente, pero también mucha innovación y yo creo que durante mucho tiempo se pensaba que un partido comunista o un país comunista o gobernado por un partido comunista no podía innovar, pero yo creo que ya ese debate está superado. A mí mucha gente estos días me pregunta si la Unión Europea está en declive. Y mi respuesta siempre es la misma, es, bueno, Italia lleva en declive desde el Imperio Romano. Entonces, yo creo que gestionar el declive es importante y esa tentación de darle la espalda a China, de desacoplarse de China o incluso de reducir riesgos con China que puede llevar a un cierto desacople, creo que es un error. Creo que la historia demuestra que los poderes, las potencias, los imperios, las civilizaciones que se cierran en sí mismas
que no quieren comerciar, que no quieren hacer negocios, intercambiar ideas, bienes, servicios, capital con otros, aceleran su declive. Yo creo que en Europa poco a poco se está viendo que nosotros tenemos una visión estratégica en relación a China que Estados Unidos. Estados Unidos está en una batalla, ¿no? La conferencia de hoy pues, se titula así, una batalla por ser el número uno. ¿Quién quiere ser el número uno? Europa no está ahí. Europa no quiere ser el número uno. Y después había alguien del Ministerio de Exteriores que me decía, durante décadas la visión estratégica de Washington, de Occidente, siempre ha sido evitar que los rusos y los chinos se juntasen demasiado. Y últimamente no estamos siguiendo esa visión estratégica, ¿no? No sé cómo decirte, has dicho una frase que a lo mejor voy a challenge un poco, que es Europa no quiere ser el primero. Es que no sé si puede ser el primero, la verdad. O sea, creo que la batalla de ser el primero le queda muy grande y muy lejos. Esa es la realidad. Me da mucha pena decirlo. Yo soy española europea, pero es así. ¿Vale? Entonces, la competencia entre China y Estados Unidos es feroz porque se juegan la hegemonía del mundo y la van a pelear Estados Unidos por mantenerla y China por ganarla. Hablemos un poquito del sur global. ¿Tú crees que es algo realista o sería algo bueno y deseable y posible? Algo así como una gobernanza en términos tecnológicos a nivel global. Yo insisto en llamarlo, el ministro de Exteriores portugués hablaba de sur plural, creo que sur plural, ¿no? Pues ya denota algo que no es tan homogéneo como el sur global. Y yo creo que es verdad que la guerra de Irak, la guerra de Irak y la crisis financiera global saltaron por los aires el orden liberal internacional. ¿No? Siempre se dice que fue Rusia ahora, que Rusia tal, etcétera, pero yo creo que ya viene de antes y eso el sur global lo tenía bastante claro y nosotros nos hemos dado cuenta creo que muy tarde, ¿no? Y entonces la guerra de Rusia para la Unión Europea, para Estados Unidos, para el Reino Unido, creo que fue un baño de realidad, ¿no? Cuando intentamos y está también ahí uno de los gráficos sobre las sanciones, que se uniesen a las sanciones a Rusia y el sur plural decidió que no, encabezado por la India y por China, ¿no? Y podemos discutir si China es sur plural o no, para mí no lo es, porque eso, ya en un mundo cada vez más multipolar... Tampoco Israel. Tampoco Israel, porque Israel, como muchos otros sitios, pues no quiere entrar en esa dinámica de unos y otros. A lo mejor ahora pues cada vez lo tendrá que hacer más por las circunstancias en las que está. Pero creo que una de las cosas y yo hablando con mucha gente de los ministerios de Exteriores de Francia, de Alemania, del Reino Unido, etcétera, creo que ha habido una gran sorpresa, ¿no? O sea, la reflexión es ¿qué hemos hecho mal para que esta gente, en este momento, que es una guerra que para nosotros es existencial, que es lo de Ucrania, no nos sigan, ¿no? No nos sigan. Y yo creo que si escuchas a la gente del sur plural, uno de los elementos que siempre salen es la doble vara de medir, que en Irak eso fue una guerra ilegal y nadie boicoteó ni quiso sancionar a Estados Unidos, que hay muchos otros conflictos. Y antes incluso de lo de Gaza, ya el mundo árabe apuntaba a Israel y Palestina, ya antes. Porque yo me acuerdo en el Raisina de este año, en febrero, la ministra de Exteriores de Indonesia, país musulmán, hablaba, sí, hay que condenar Rusia e Ucrania. Pero ¿qué pasa en Palestina? ¿No? Y entonces, bueno, yo creo que uno de los elementos que tenemos ahí que mejorar es dejar de dar lecciones por el mundo adelante, de verdad. Como decía un líder africano, decía, los chinos vienen aquí y me ponen una autopista, los europeos vienen aquí y me dan una lección de moralidad. No, y entonces yo creo que tenemos que empezar, y el Global Gateway que comentaba Bárbara, que por cierto es casi como una reacción a la nueva ruta de la seda china, porque los chinos tienen esa estrategia, pues nosotros tenemos que también tener una... No, o sea, es reactivo más que propositivo y proactivo, ¿no? Entonces, yo creo que... Y en el sur global lo notan, dicen, ahora venís otra vez, pero no venís por mí, venís aquí porque está China aquí. Mucho debate sobre todo lo que es el futuro del dinero
y todo lo que es el tema de las monedas digitales. Y lo conecto porque lo que hay detrás es otra vez esa soberanía estratégica de los países. Es decir, tienes en estos momentos a muchos países del mundo, pero sobre todo a los grandes países del mundo, a China, a Estados Unidos y a Europa, experimentando y desarrollando lo que son sus propias monedas digitales. Algunas monedas digitales emitidas por los bancos centrales, algunas con un intento de hegemonía de esa moneda en el mundo, otros de una manera reactiva. Europa es un gran ejemplo de eso. Europa, en su avance con el euro digital, tiene varias motivaciones. Algunas sobre soberanía estratégica. Por ejemplo, quitar la hegemonía que tiene sobre el mundo de los pagos Visa y Mastercard, dos empresas americanas. Dos, hacer frente a China, con un cierto miedo a que la moneda china se pueda extender. Y tres, intentar evitar que algunas grandes plataformas tecnológicas puedan sacar su propia moneda, y esto viene de los intentos de Facebook, ahora Meta, con Libra, que os acordáis que era una especie de moneda digital. Estados Unidos, que se dice poco, pero está trabajando también en un dólar digital. No hay acuerdo político y en este momento tienen elecciones, o sea, hay bastante, pero también. Y desde luego China es el país más avanzado en lo que es la emisión de moneda digital por los bancos centrales. De hecho, ha habido varias pruebas piloto con poca atracción. Pero a mí me parece que eso, unido a todo el mundo de los stablecoins y los cripto, realmente hay muchísima atención, y esa es otro, en mi opinión, otro campo de batalla que claramente vamos a ver en el mundo del dinero. O no he contestado directamente, pero quería dar este contexto porque me parece relevante. Y es un tema en el que el sector financiero participa mucho, pero sobre todo los bancos centrales también en su propio intento, ¿no?, de seguir y de continuar siendo relevantes, entendiendo que el mundo del dinero se ha extendido más allá del sector financiero, ¿no?, donde ahora hay grandes players que se escapan y que están fuera del ámbito tradicional del sector financiero, y con un banco central intentando no perder ese control también sobre este sector. Pero el tema de valórico, de los valores, es fundamental, porque la autonomía estratégica es eso, hacer lo que tú quieres hacer con los aliados que tú escoges en cada momento y de acuerdo a valores. Y ahí hay contradicciones continuas, ¿no?, y fallos, ¿no?, que hay que reconocer y hay que repensar continuamente. Vamos a pasar un pequeño vídeo de Faisal Hafid, que ha colaborado con nosotros para este coloquio. Es un asesor financiero para empresas tecnológicas y socio del Banco de Inversión CLIM. Una ley aprobada en 2018 reforzó los poderes del CFIUS, la agencia estadounidense encargada de supervisar las inversiones extranjeras en empresas americanas. En abril de 2018, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, propuso el friendly shoring, es decir, fomentar el comercio entre países que comparten valores políticos comunes. Un proyecto americano denominado Clean Network también completaba la promoción de normas digitales comunes entre países que compartan estándares democráticos equivalentes. El segundo fenómeno es la proliferación de lo que Nassim Nicholas Taleb ha denominado cisnes negros, es decir, la proliferación de acontecimientos imprevisibles como pandemias, catástrofes naturales e instabilidad geopolítica. Estos acontecimientos han demostrado los dependientes y frágiles que son las cadenas de valor mundiales. Todos recordamos las dificultades para obtener suministros de mascarillas y reactivos para pruebas antigénicas en los primeros meses del COVID. Para protegerse de estos riesgos, los gobiernos han introducido medidas de relocalización industrial. En Estados Unidos, por ejemplo, la orden ejecutiva de Joe Biden de enero 2021 reforzó el Buy American Act, que prevé la reserva de una parte de la producción en el suelo nacional.
El plan Made in China 2025 de Pekín pretende aumentar significativamente la producción industrial utilizando componentes fabricados en China, y el actual plan quinquenal chino incluye un objetivo de autonomía en el altamente estratégica industria de los semiconductores. Las empresas también se están adaptando a esta nueva realidad, relocalizando su producción en la misma zona, reshoring, o en una región cercana, nearshoring, creando stocks o mediante la integración vertical, es decir, adquiriendo directamente fuentes de suministro aguas arriba o aguas abajo de las cadenas de valor. Es lo que se conoce como teslaficación, porque la empresa de Elon Musk se ha convertido en un especialista de la integración vertical, por ejemplo, firmando acuerdos con fábricas productoras de litio en Brasil utilizadas por producir en su Gigafactory de Nevada. El auge del proteccionismo va de la mano de otro fenómeno, la vuelta en vigor de la llamada política industrial vertical o discrecional tras 40 años de laissez-faire. La política industrial vertical promueve el apoyo estatal a un sector concreto o a campeones industriales, favorece un enfoque top-down y se traduce internamente en el uso masivo de subvenciones y contratos públicos específicos. Externamente, la política industrial vertical establece barreras arancelarias o no arancelarias en forma de normas técnicas o refuerza los controles sobre la inversión extranjera. Por ello, China ha recurrido en gran medida a la intervención estatal a través del plan Made in China 2025, cuyo objetivo es apoyar 10 tecnologías claves y el 14º plan quinquenal de la historia del país por el periodo 2021-2025, que se centrará en el salto tecnológico y la modernización industrial del país. También se han puesto en marcha planes sectoriales como el Plan Nacional de Inteligencia Artificial lanzado en 2017, cuyo objetivo es convertir a China en el centro de IA más avanzado del mundo para 2030. Estados Unidos, cuya tradición industrial se basa más en incentivos horizontales, es decir, medidas generales que benefician a todos los sectores de forma generalizada. Sin embargo, desde la década 2010 se observa una tendencia hacia medidas de política industrial más verticales. Dos leyes recientes encarnan esta tendencia. La ley CHIPS, que consiste en una combinación de créditos fiscales, subvenciones a la investigación y ayudas a la modernización de plantas en el sector de los semiconductores. El presupuesto total asignado al proyecto asciende a 52.000 millones de dólares. La ley de reducción de la inflación, dotada con 369.000 millones de dólares, también prevé créditos fiscales y subvenciones específicas para las tecnologías de transición energética. Las observaciones empíricas del economista francés Thomas Philippon también sugieren que las autoridades de competencia estadounidenses, el DOJ y el FTC, han sido laxas en su control de las fusiones, permitiendo que se produzcan fusiones que han dado lugar a la creación de campeones industriales en detrimento del dinamismo de los mercados y de los precios al consumo. Autonomía estratégica, independencia económica y soberanía se consideran a menudo conceptos similares o incluso sinónimos, prohibidos durante mucho tiempo en la UE por ser contrarios a las ambiciones multilaterales de la Unión. Ahora se utilizan en numerosos documentos. El concepto de autonomía estratégica apareció por primera vez en un documento oficial de la UE en 2013. Luego se añadió como principio de política exterior a la estrategia global de la UE en 2016 y su ámbito de aplicación se amplió a la esfera económica en 2020.
Por último, la autosuficiencia está en el centro del proyecto de la presidencia española del Consejo de la UE para 2023, que ha presentado la iniciativa Resilient EU 2030, en la que se hacen propuestas concretas para dejar de depender de determinados productos. Ante estos retos, la UE intenta proteger su modelo al tiempo que lo adapta. En materia de derecho de competencia, uno de los pilares de su regulación del mercado interior, la UE ha introducido una mayor flexibilidad. Ha adaptado su derecho de competencia, flexibilizando el régimen de ayudas estatales mediante la introducción de los grandes proyectos de interés común europeo que permiten a los Estados miembros subvencionar un proyecto estratégico a gran escala, siempre que implique a varios países de la UE, con el riesgo que beneficie sobre todo a los estados más grandes. Tras el rechazo de la fusión Alstom-Siemens, que provocó el enfado de París y Berlín, estos últimos redactaron en febrero de 2019 un manifiesto franco-alemán por una política industrial europea adaptada al siglo XXI, en el que pedían un mayor realismo en la conducción de las políticas industriales de la UE frente a las prácticas económicas de China y Estados Unidos. Este documento ha sido el eje de una serie de iniciativas destinadas a proteger aún más el mercado interior. Al mismo tiempo, el proyecto de ley de industria neta cero tiene como objetivo aumentar la capacidad de fabricación industrial de Europa en tecnologías de descarbonización, mientras que el proyecto de ley de materias primas críticas pretende implícitamente romper la dependencia de China de componentes raros. Por último, en 2019, observando la intensificación de la rivalidad tecnológica internacional, la UE ha adoptado un reglamento sobre el control de la inversión extranjera directa. En él se establece un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros que facilita en particular los intercambios de información y se introducen criterios básicos para los Estados miembros que dispongan de una legislación de este tipo. La defensa del multilateralismo exterior, que exacerba los egoísmos nacionales, resulta sin embargo muy frágil por la multiplicación de las medidas proteccionistas y el retorno de la política industrial. La UE puede ser una potencia de equilibrio en el movimiento de desacoplamiento de la economía mundial. Los próximos años serán decisivos para determinar la dirección que tome. De momento, la UE parece seguir buscando su camino en este nuevo entorno. Muchas gracias por estar aquí. Y Águeda Parra, que es consultora, es analista sobre temas geopolíticos. En relación con los valores, que yo creo que es un tema crítico en Europa ahora mismo. ¿Por qué? Porque realmente no es opcional, es que realmente Europa, la Unión Europea, se construye sobre valores. Lo único que tienen en común los países de la Unión Europea, que son países muy distintos todos ellos, son que comparten ciertos valores históricamente y que al compartirlos deciden unificarse porque precisamente comparten esos valores. De hecho, los valores de la Unión Europea están en el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ¿no? Y todo el mercado interior, el mercado único, se construye sobre la base de esos valores. Entonces está muy metido en nuestro ADN y ha funcionado durante mucho tiempo y es algo que yo creo que al final no vamos a poder renunciar a ello porque esta es la esencia de lo que es la Unión Europea como unión y como continente frente a otros continentes que se forman de otra forma distinta, ¿no? Y además, como ha explicado bien Miguel, la Unión Europea no es un único país, es la suma de muchos países, está muy fragmentada porque los países son distintos, pero sí tienen en común esa cadena de valores. ¿Eso qué es lo que ha determinado a lo largo de la historia de la Unión Europea? Pues que efectivamente yo creo que la Unión Europea ha realizado siempre una aproximación
a los temas, a la regulación y a la legislación desde la perspectiva de esos valores que la sustentan y que son muy importantes, valores de derechos humanos, de protección de las personas, de justicia, de libertad, de igualdad, de democracia. Entonces, es un hito muy relevante en el mundo de la inteligencia artificial que haya una norma que por fin regule algo que va a ser muy, muy importante en los próximos años para todos los ciudadanos. Ahora bien, el enfoque de esa regulación sigue estado fundamentando en los valores, en lo que se considera que hay que regular para evitar que la inteligencia artificial colisione o vulnere derechos de los ciudadanos. Es una regulación que no está pensada realmente en cómo innovar o cómo conseguir que crezcan en Europa empresas y compañías potentes que desarrollen modelos y sistemas de inteligencia artificial. Es una regulación que está pensada en cómo proteger a los ciudadanos y cómo garantizar los derechos de los ciudadanos frente a una realidad que es totalmente nueva y que plantea grandes retos. Tiene esa parte que es muy buena, pero olvida un poco la otra parte. Y entonces, en este momento, yo creo que Europa, esto que sabía hacer muy bien y que lo ha hecho muy bien durante toda su historia y su existencia, empieza a darse cuenta de que también hay que dar a los temas regulatorios un enfoque de política industrial, es decir, cómo ayuda esa regulación, esa legislación a potenciar en las empresas y el sector industrial europeo, porque se habla de competitividad, de autonomía estratégica, pero si no hay empresas potentes y un sector industrial potente a nivel europeo, ni hay competitividad ni podemos ganar en autonomía estratégica. Esa es la realidad. Y ahora tiene que conseguir ese difícil equilibrio entre seguir preservando esos valores a los que no puede renunciar, porque son la esencia misma de Europa, y por otro lado empezar a pensar en términos de política industrial, que es algo que sí que hacen, yo creo, otros continentes. Nosotros nos quedaríamos en un margen, ¿vale? O sea, esto habría que juntar Estados Unidos y China. Es un poco eurocéntrico este. Exactamente. Entonces, todo lo que estamos hablando hoy precisamente gira en torno a si Europa sigue teniendo esa posición de privilegio ahí o no la tiene. Bueno, pues quizás si miramos el mapa tal cual China lo ha visto históricamente y cómo ahora Estados Unidos está empezando a verlo, pues lo que vemos es que los dos polos que más cerca están en el eje del Pacífico son China y Estados Unidos. Por lo tanto, ahí no solamente está esa rivalidad geopolítica, ¿no? por esa supremacía geopolítica y tecnológica, sino es algo más, ¿no? Es algo más intrínseco. Respecto a lo del mercado común, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un mercado común, pero sin grandes startups globales. Y esto es un déficit que llevamos generando desde la tecnología cuando empezó a despuntar. Estados Unidos es el gran generador de startups, o era el gran generador de startups. Empresa que se crea en Estados Unidos es global, por definición. No existe una definición de empresa estadounidense no global. Y en China lo que se han propuesto es generar esa misma imagen y semejanza de las empresas estadounidenses. Había antes, que lo hemos visto en la anterior, un Tencent, un Alibaba, un TSMC. Todas estas han generado posición global. No sé si... Sí, la he visto. Sí, pero... Vale. Bueno, da igual. Vale. Y en cambio, a mí me ha llamado la atención, ¿no?, que la primera es una farmacéutica, ¿no?, a nivel de capitalización bursátil. Y es por capitalización bursátil en el último mes por otros problemas que no vienen a ser propios de la tecnología. Y encuentras una tecnológica y está fenomenal, ¿no?, porque es ASML, y que es el gran punto de lanza genérico dentro de lo que es la fortaleza de Europa dentro de lo que es la ley de chips, pero la encontramos en el puesto 30, ¿no? Al final está en el puesto 30 no porque Europa haya generado una startup global, es porque en el caso concreto de ASML es potencia mundial de chips para todo el mundo. Es decir, desde el primer momento se ha posicionado así. Uno de los grandes retos que tiene Europa, al igual que otros continentes, en este momento en el que yo personalmente sí que creo que el mundo globalizado está un poco cambiando y más que una globalización, lo que empieza a haber otra vez es una centrificación de nuevo y una lucha un poco geopolítica, ¿no?, por quién se va a quedar un poco como gran amo del mundo. En esa lucha y en esa carrera la digitalización y la tecnología es crítica.
O sea, quien esté más avanzado y más a la vanguardia de los temas digitales y de los temas tecnológicos es quien va a ganar. Y de eso va la gran lucha entre Estados Unidos y China, que va sobre todo en quién se queda con el mercado de los chips y quién se queda con la tecnología más avanzada. De ahí las medidas proteccionistas de Estados Unidos respecto a startups que están desarrollando tecnología muy avanzada para que no la exporten a otros continentes. O sea, la gran lucha va por ahí. Eso es así. ¿Ahí qué nos encontramos? Nos encontramos que cuando se habla de tecnología, de digitalización, las telecomunicaciones son críticas. O sea, sin la red de telecomunicaciones no se puede hablar ni de digitalización ni de tecnología. Todo se construye sobre la red, con lo cual el sector de telecomunicaciones es un sector crítico en cualquier jurisdicción y, por supuesto, en Europa. ¿Y qué ocurre en Europa? En Europa el sector de telecomunicaciones está en su peor momento histórico. Esto es un gráfico y que ilustra un poco una batalla que estamos dando en la Unión Europea contra las grandes tecnológicas, bueno, no, contra las grandes inyectadoras de tráfico en las redes de telecomunicaciones y que demuestra un poco cómo cada vez el tráfico que circula por nuestras redes circulan datos, porque todos hacemos usos de la tecnología, ese incremento de tráfico en la red no se traduce en mayores ingresos para el sector de telecomunicaciones, sí que se traduce en mayores ingresos para aquellas empresas que de manera muy exitosa han construido modelos de negocio muy exitosos sobre nuestra red, ¿no? Y eso nos lleva un poco a plantear a la Unión Europea esta idea de, oye, llega un momento en que las inversiones en redes no las pueden hacer solo las compañías de telecomunicaciones cuando hay todo un ecosistema digital que está utilizando mis redes para generar negocios muy exitosos y muy desarrollados. Gigantes de operadores europeos con leyes de competitividad, con mejor regulación de competitividad, más fuerte, ¿no? Con eso sí podría ser, ¿no? un mix. Sí, y con un entendimiento de que el sector de telecomunicaciones ha cambiado mucho y ya no se puede hablar solo de telecomunicaciones, hay que hablar de sector digital, donde estamos nosotros y bueno, todos esos y muchos más que veíamos en la diapositiva anterior. La red es algo que hay que sostener, que hay que mejorar en su despliegue para conseguir redes de 5G, para conseguir redes con más capacidad que permitan esos nuevos servicios que vienen, la inteligencia artificial, por supuesto, el Internet de las cosas, el cloud computing, la computación cuántica. Todo eso es lo que va a permitir a Europa ser más competitiva. Los objetivos de la brújula digital van orientados a mejorar la digitalización de las administraciones públicas, de los ciudadanos, de las pequeñas y medianas empresas, para hacerlos más competitivos. Y eso sin la red y sin inversiones en red no es posible. Doy un dato ya, porque igual me estoy enrollando, pero el 5G, que es la tecnología que es muy distinta al 4G y que va a permitir casos de uso empresariales que ahora no se pueden construir, necesita redes sobre el que construir el 5G. Actualmente en Europa, en el año 2022, la adopción del 5G en Europa está en un 15% de la población. En Estados Unidos está a día de hoy en un 45% y en Corea del Sur en un 50% ya en el mismo año. Pues eso es como estamos nosotros atrás en relación con otros países. Nosotros ahora mismo tenemos un entorno sobre el que ya se está viendo, ¿no?, que las deficiencias, ¿no?, que va a generar en un futuro, pero nosotros seguimos mirando nuestras ventajas competitivas históricas. Si las ventajas competitivas históricas no las pasas a contemporáneas, a actualizarlas, ese es el modelo en el que es un precipicio uno detrás de otro en cualquiera de los sectores en los que estemos mirando. Porque en cualquiera de los sectores en donde estamos mirando, realmente Estados Unidos, que también iba más por detrás de Europa, ahora mismo se posiciona por delante. El dato que acabas de dar de 5G, el 5G en Estados Unidos era inexistente. Inexistente porque no tienen empresas de telecomunicaciones de 5G bien posicionadas en el mercado internacional. La primera es Huawei, la segunda y la tercera son europeas. Por lo tanto, nosotros tenemos muchísima más capacidad, tenemos esa ventaja competitiva. Lo que pasa es que si esa ventaja competitiva no la pones a funcionar, no te genera rendimiento económico. Si no te genera rendimiento económico y además tampoco generas influencia como para contrarrestar esas medidas de políticas industriales que Estados Unidos está haciendo, lo que estás provocando, ¿no?, es que sin esa ventaja competitiva de referencia que Estados Unidos tenía, porque Estados Unidos es muy importante en la innovación, pero no tanto en la manufactura. Lo que está haciendo es que en este momento de transición, pues Estados Unidos está desarrollando esa tecnología, pero aplicada a la manufactura, para ser ellos los que desarrollen esas políticas industriales. De ahí que, al ver la competitividad con el 5G,
y el potencial que tiene el 5G, lo que haces es, bueno, pues mirando un poco al espejo lo que es China y lo que están consiguiendo los países asiáticos en general, lo que haces es, bueno, pues adelantar por la derecha, ¿no?, a Europa, cuando es Europa el segundo mejor posicionado del mundo en estándares 5G. Comentabas el tema de los coches eléctricos, y los coches eléctricos precisamente es quizás un punto de mayor trascendencia, porque el 5G al final se resolverá de una u otra manera. Es previsible, ¿no?, que las compañías europeas sigan manteniendo ese posicionamiento en el mercado. Es de esperar, ¿no?, que tengan ese apoyo de la regulación y ese apoyo del mercado único, pero para crecer, para expandirse, porque el 5G no es local, es internacional, es global. Pero en el cambio, en el caso de los coches eléctricos, China perdió esa carrera en los coches de combustión cuando se empezaron a fabricar. Europa es el que tuvo esa ventaja competitiva. La anterior. Sí. Esa ventaja competitiva. Y entonces, bueno, pues China lo que ha decidido es que en ese modelo de alcanzar esa autonomía estratégica que ellos quieren alcanzar dentro de lo que es el ámbito de la tecnología, no va a pasar otra vez, ¿no?, que perder el tren. No tanto no han perdido el tren, sino que ellos van en alta velocidad y nosotros creo que todavía vamos pues por segunda, ¿no?, o sea, en regional. Si vemos este gráfico, esto es el tema de las baterías. Un coche eléctrico de un coche de combustión se diferencia específicamente, evidentemente, ¿no?, por el tema de las baterías. El coche es muchísimo más sencillo, los componentes son infinitamente menores, pero ahora hay un componente maestro que es el de la batería. Bueno, pues las dos primeras, que ocupan más del 50% de la cuota de mercado, son empresas chinas. No hay un coche que puedas fabricar si no lleva una batería. Si las baterías son las empresas chinas, pues al final lo que estás generando, ¿no?, es determinada dependencia. Una empresa como AT&T, que es una compañía de telecomunicaciones americana, que es un poco similar a lo que podía haber sido Telefónica hace 10 años. De hecho, capitalizábamos prácticamente lo mismo. AT&T creo que ahora mismo capitaliza unos 100.000 millones de euros. Telefónica ahora mismo capitaliza 25.000. Esto es lo que hay. O sea, las compañías están más concentradas, tienen unas políticas de competencia un poco más flexibles que han permitido esas concentraciones, cosa que no ha pasado en Europa. Y hace poco, ¿no?, en el panel anterior se ha puesto el ejemplo de la potencial fusión Siemens-Alstom, ¿no?, rechazada por la Unión Europea. Bueno, a la Unión Europea, al Departamento de Competencia, no les gustan las compañías grandes y concentradas, y en Estados Unidos eso no ha sido así. O sea que las compañías ya parten de un punto de partida mejor, ¿no?, porque reciben mayor retorno sobre sus inversiones, tienen unos mayores ingresos y eso les permite, pues, invertir más. Dicho esto, es verdad que lo que comenta Águeda, lo que es la red, y concretamente en España eso es así, el despliegue de red es mucho más potente en Europa que en Estados Unidos, donde hay muy poca red de fibra, por ejemplo. La administración americana recientemente ha sido muy consciente de eso y ha creado un fondo multimillonario para potenciar y para prestárselo, digamos, a las compañías de telecomunicaciones de allí para que sigan desplegando fibra, porque sin fibra no puedes construir 5G ni este tipo de tecnologías, ¿no? Y ahí están un poco más atrás que nosotros. Pero ese mayor ingreso que reciben y mayor retorno en inversión les permite invertir más en cliente. La inversión per cápita que hace una compañía de telecomunicaciones en Europa por cliente es de unos 100 euros, en Estados Unidos es de 214. Entonces invierten más en los clientes y los servicios que prestan a los clientes. Y luego está la relación con las plataformas. O sea, que hay un gran tema que es también, que tiene que ver con valores de la Unión Europea, la verdad, y que a veces es un tema un poco espinoso de sacar por parte de las compañías de telecomunicaciones, porque está muy asentado en el sector de telecomunicaciones y es lo que hay, tiene que ver con valores, que es el tema de la famosa neutralidad de red. La neutralidad de red es un concepto que está regulado en Europa, que precisamente lo importamos de Estados Unidos, filosóficamente, pero curiosamente nosotros lo importamos y lo regulamos, y Estados Unidos, que eran los creadores de la idea, nunca lo llegaron a regular y allí no existe. Entonces, la neutralidad de red significa que yo, como proveedor de acceso a Internet, tengo la obligación de cursar todo el tráfico que recibo, sea el que sea quien lo inyecte, y no puedo hacer absolutamente nada para impedirlo, para limitarlo o
o para negociar con aquellos que me cursan el tráfico, porque los usuarios de Internet tienen, por la neutralidad de red, el derecho a que su tráfico se curse, ¿no? Entonces, en un hipotético escenario en que una compañía, un proveedor de acceso a Internet, pues no hablemos de Telefónica, hablemos de Orange, ¿no?, que es un competidor, quisiera sentarse con Netflix para decirle, oye, me estás inyectando mucho tráfico con el juego del calamar, que es un tema que sucedió en Corea del Sur, de hecho, y si te parece, como yo tengo que hacer mucha inversión en red para que ese tráfico siga cursándose, pues te voy a pedir que me pagues, ¿no?, por el tráfico que yo transporto. Y si no lo haces así, pues igual pues no pueden ver los clientes de Netflix el tráfico del el juego del calamar. Yo no lo podría hacer porque la neutralidad de red me lo impide. Eso no les pasa a las compañías americanas, no tienen esa limitación, con lo cual se sientan más libremente con estos grandes gigantes digitales a negociar tanto el tráfico que se cursa como el posible precio que se puede pedir por él, ¿no? Seguridad y defensa. Seguridad y defensa en la que Europa, aunque no tenga un pie en el Pacífico, debería siempre estar presente. Porque tus empresas sí están con un pie en el Pacífico. Francia tiene más de un pie en el Pacífico, pero en cambio a nivel europeo, como hay mucha menos presencia, ¿no?, de esas empresas que sí que tienen un ámbito internacional, pero no tienen definición territorial dentro del Pacífico, pues no está. Eso es un ámbito en el que la Unión Europea debería haber estado presente y no haber dejado, ¿no?, que Estados Unidos y China hubieran generado este acuerdo de inteligencia artificial enfocado al entorno nuclear sin su presencia. Porque esto lo que genera es, otra vez, esa dinámica, ¿no?, en la que en los grandes pactos la Unión Europea no está. Entonces, se viene reflejando, ¿no?, en entornos muy distintos, ¿no?, en el que la Unión Europea de cada vez tiene menos apuntalamiento a nivel comercial con los países. En el momento en el que tienes menos apuntalamiento comercial con los países, lo que estás es generando menos diplomacia, menos influencia. Estados Unidos, en ese sentido, ya tiene un recorrido mucho más largo que la Unión Europea. Y la Unión Europea, que fue el jueves, ¿no?, pues decidió tampoco firmar, ¿no?, el Mercosur. Entonces, después de 20 años de negociaciones, parado desde el 2019 y teniendo la voluntad del presidente actual en el rotatorio, que era Brasil, que impulsaba ese acuerdo, lo que no puedes es pues, dejar esta oportunidad de oro, ¿no?, que te brindaba el que por la parte de la presidencia de Mercosur iban a favorecer que se estableciera este tipo de comercio. Si consideramos que el petróleo es el que ha generado mayor desarrollo en el mundo, esto se va a quedar corto respecto del desarrollo que va a generar las energéticas después, porque el petróleo tiene los días contados. ¿Será dentro de una década o será dentro de década y media? No creo que mucho más. Parece que se resiste bastante. Se resiste y se resistirá. Lo acabamos de ver en la COP, ¿no? O sea, en la COP hay una resistencia, ha salido en el borrador, no se sabe si va a terminar saliendo en el documento final. Pero ya es lo que está. Es decir, si lo retrotraemos, ¿no?, a los 80 del año pasado, ¿no?, del siglo pasado hasta ahora, bueno, pues tendrá 50 años de vigencia. Pero es que las renovables van a estar de aquí para siempre. Entonces, la inversión que generes ahora es una inversión que va a ser mucho más rentable, ¿no?, para tu futuro, ¿no?, como economía, como ventaja competitiva después. Si hay ese tipo de reacción, ¿no?, que podemos evaluar, ¿no?, si es positiva o no positiva, ¿no?, de facilitar esas inversiones chinas en el marco de la Unión Europea, lo que sí está claro, ¿no?, es que hay otros, ¿no?, un sur global, un sudeste asiático, en donde China tiene muchísima presencia y donde la Unión Europea como tal, gracias a tener esa capacidad que ya lleva desarrollando dentro de las energías renovables hace muchos años, puede tener esa capacidad de incluso colaborar con China en aquellos ámbitos en donde, bueno, pues se puedan generar proyectos conjuntos que ya se hacen en otros entornos, más en el petroquímico quizás que no en el de las energías renovables. ¿De qué es la competencia? Lo que estamos hablando aquí, primero, hay diferentes teorías de lo que es la competencia, ¿no? Porque te puedes ir a la escuela de Chicago, a la escuela neoclásica, a la teoría austríaca. O sea, la competencia aquí se trata, a mí yo me quedo con la teoría de pensar, que es más bien la escuela neoclásica, que la competencia tiene que dar lugar a mercados donde no haya barreras de entrada, donde no haya barreras de salida, cosa que no pasa aquí,
Porque cuando un operador o una compañía se trata de fusionar con otra es porque entiende que ya no tiene posibilidad de seguir creciendo con un negocio propio. Quiere salir. ¿Y cómo sale? Fusionándose. Pero por lo menos que no haya barreras de entrada y que además se respete lo que se llama el welfare, el bienestar del consumidor. ¿Qué ocurre? Que las políticas de competencia de la Unión Europea traducen ese bienestar del consumidor por igual a precio. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué es más bienestar del consumidor? Tener un acceso a banda ancha con un precio bajísimo, que casi no te dé prestaciones como consumidor, porque haya servicios que no vas a poder tener en España y que en Estados Unidos sí, o tener un acceso a banda ancha a un precio razonable donde haya competencia para que tú te puedas elegir quién es tu proveedor de acceso a banda ancha y consigas acceder a los mismos servicios que en otros países, en otros continentes. Entonces, nosotros lo que decimos es: la competencia tiene que permitir también que las empresas sean competitivas, porque si yo no genero ingresos, con el tiempo, no sé si va a ser este año, dentro de 5, dentro de 10, hay servicios que si exigen de mi parte hacer inversiones en red para poder prestarlos, no los voy a prestar. Entonces el consumidor final no los va a tener. Y igual se va a Estados Unidos y sus hijos se pueden conectar a un metaverso virtual con realidad aumentada y sistemas holográficos y se lo pasan fenomenal y luego vienen a España y dicen: aquí ves tú por qué no hay, porque no te lo presta ningún operador de telecomunicaciones, porque no ha podido hacer la inversión. Pero el precio de tu acceso a banda ancha es baratísimo si lo comparas con Estados Unidos. Entonces, en ese momento crítico estamos. Entonces, no estamos hablando de monopolios, estamos hablando de que al final las políticas de competencia de la Unión Europea vienen de 25 años de pensar en sectores que han sido monopolísticos y que hay que conseguir que se liberalicen. Y lo que no han conseguido entender es que esos sectores, por lo menos el nuestro, ¿no? Los otros los conozco un poco más, ya están plenamente liberalizados. Entonces, aquí el tema es la competencia que se garantiza. Si hay 3 operadores, el mercado no es competitivo, y si hay 4 sí que lo es. ¿Se trata de un número mágico? Si es 4 sí y si es 3 no. Esa es la cuestión. En este cambio con Xi Jinping es más orientación a que las que crezcan sean las empresas estatales y no las empresas privadas. Vale, por lo tanto, en ese cambio de las empresas estatales, la oportunidad para Europa es no solamente invertir en las empresas europeas que ya están en China, sino invertir colaborativamente con China fuera. Es decir, ahora mismo, si ponemos el ejemplo de los coches eléctricos, se ve claramente, la Unión Europea importa coches eléctricos chinos 800.000 unidades en el año pasado, en el 2022. 300.000 están hechos por empresas europeas o occidentales. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estás haciendo es importar tecnología china hecha en China, ensamblada en China, cuando son empresas europeas. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es, en este cambio de ciclo, no solamente avanzar en este cambio de ciclo, que es importante, que es lo que llevamos hablando durante toda la sesión, sino en el cambio de paradigma. Es decir, no solamente las empresas europeas tienen que mirar en cómo seguir posicionándose en el mercado chino, si se abre o se deja de abrir más, si está más enfocado a un determinado sector, sino en cómo en otros países puedes llegar y posicionarte y además colaborar con China en aquellos ámbitos en donde China es fuerte. China es fuerte en la cadena de suministros, China es fuerte en materias primas y por eso decía el tema de Mercosur, que ahora contesto. Si en todos estos ámbitos donde la Unión Europea no ha desarrollado esas capacidades y donde no tiene una ventaja competitiva, las ventajas competitivas en estos ámbitos de la tecnología se tardan 10 años. Muchas gracias, Aida Parra, de China Geotech, y analista, y Idoia Arteaga-Beitia, directora de Regulación Corporativa Telefónica. Muchas gracias a todos ustedes y por vuestra participación. Ha estado muy bien. Gracias. Hasta pronto.